El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes, la cual la he titulado Palabra, Espíritu y Poder. Yo no sabía, hay un dicho que dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Yo no sabía que en las últimas semanas o en los últimos días esta serie iba a ser tan relevante para mi vida. Cuando la manera que yo trabajo es que 2 semanas antes de terminar una serie ya tengo que haber terminado la serie que viene a continuación. Lo cual significa que esta serie, Palabra, Espíritu y Poder, fue terminada aproximadamente hace unas 3, 4 semanas, más o menos. Y obviamente después comienzo a trabajar en los mensajes, ya los tengo, el draft, como dicen, y comienzo a ver qué es lo que tengo que decir y qué no. Lo interesante de esto es que una de las razones, siento yo, que Dios trajo a mi mente y tan relativo que es para los tiempos que vivimos esta serie, es que muchos de nosotros conocemos la palabra, pero no hay poder en la palabra que conocemos. Muchos de nosotros podemos recitar salmos, porque los hemos escuchado tantas veces, pero no sabemos lo que es que esos salmos sean una verdad en nuestra vida. Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero a algunos nos hace falta de todo. Pasámonos quejándonos de todo lo que nos hace falta y pasamos una eternidad hasta que Él venga a su presencia estancados en el mismo lugar. Y le puedo decir porque tal vez hay palabra en su vida, pero no hay poder. Y el poder de la palabra lo da el Espíritu, quien dio la palabra. Ese es ese espíritu que la palabra dice, no es el espíritu de salvación. Esa es la primera medida de fe. Es el espíritu que se produce a través de la santificación que da el poder de la palabra. Es el espíritu que se produce a través de la obediencia. Y de eso vamos a estar hablando por las próximas 6 semanas. Lo decía a las 9:30, el ejemplo es como que usted tenga un oficial, a un policía. Y el policía está uniformado con su traje de policía. Y viene un vehículo, un tráiler que pesa 30, 40, 50 toneladas, 50,000 libras de peso. Y el policía lo único que tiene que hacer es levantar su mano para que el tráiler pare. ¿Cómo es posible que este hombre o mujer simplemente con hacer un gesto con su mano pueda hacer que una bestia de acero pueda parar? La razón no es solamente por el uniforme, porque el uniforme identifica a quien él pertenece. Pregúntale a la par suya, ¿qué uniforme cargas tú? El uniforme, yo espero que cuando los demonios lo vean a usted, sepan el uniforme que usted carga. Porque créame, no lo respetan a usted, respeta el uniforme que usted carga. Ya, dele la gloria al Señor, dele un aplauso al Señor. Pero lo otro que aprendí es que Él carga un arma para ser usada en momentos necesarios. Pero ninguna de estas dos cosas hacen que esa bestia de acero pare. Lo que realmente hace que la bestia de acero pare es el gobierno que respalda el uniforme que Él anda cargando. Y el problema que estamos teniendo en la iglesia es que hay mucha palabra, pero hay poco poder. Porque ya no se conoce aquel que dé el poder, que es el Espíritu Santo. No lo cree, lea su Biblia, Hechos 1:8. Quédense donde están y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en la casa, en el lugar donde están, en Judea, en Samaria y hasta toda la tierra. Lo cual significa que tú puedes ser salvo, pero no tener poder. Y el enemigo solamente reconoce no quién tú eres, sino el poder que está dentro de ti. Es por eso que esta serie es tan importante y relativa para los tiempos que estamos viviendo. Pero quiero quitar al elefante que hay en el cuarto. No voltee a ver a nadie porque a nadie le estoy diciendo elefante. No puedo comenzar enseñándoles solamente de teoría, sino que quiero comenzar enseñándoles lo que Dios me ha hecho vivir en las últimas semanas. Este día no voy a hablar desde un libro que leí, o de una teología que aprendí, o de un sermón que preparé. Quiero hablarles desde un proceso que estoy viviendo.
Para la mayoría de ustedes conoce, o tal vez desconocen, hace 8 días aproximadamente entré a una sala de operaciones. Salí con más de 64 puntos quirúrgicos desde un costado hasta el otro costado de mi pecho. Eso fue hace 8 días. Mi cuerpo está herido. Debo de dormir sentado por las próximas 4 semanas para evitar que fluidos se acumulen. Por lo menos si engordo tengo una excusa. Son los fluidos que se me están acumulando, no las garnachas que me comí. Han sido noches largas, noches en las cuales honestamente el dolor despierta antes que yo. Noches en las cuales mi cuerpo quiere descansar, pero no encuentra posición. Noches en las cuales uno mira el reloj y descubre que solamente han pasado 20 minutos, aun cuando se han sentido como un par de horas. Pero necesito decirles algo. Este proceso de hace 8 días no comenzó hace 8 días. Comenzó hace aproximadamente más de 9 meses. En los primeros 7 meses lo llevé en silencio. Y algunos se preguntarán, pastor, ¿por qué lo llevo solo? No fue porque no amara a mi familia, ni tampoco porque no confiara en mi iglesia, sino que fue porque entendí que yo solamente soy una vasija de barro, que el ministerio no depende de mí, que la obra le pertenece a Dios y que mi proceso personal no debe nunca detener lo que Dios está haciendo a través de esta iglesia y a través de ustedes. Pablo decía en 2 de Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro, pero que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En Jeremías 18, el Señor presenta, dice la palabra, que Jeremías llega a un lugar donde se estaban construyendo vasos de barro, donde el alfarero, y en ese momento ve que el alfarero está haciendo una vasija. Quizás no le gustó al alfarero cómo estaba saliendo la vasija, y destruye la vasija y comienza a hacer con el mismo barro una vasija nueva. En ese momento viene palabra de Dios a Jeremías y le dice Dios a Jeremías, esos son ustedes, ese es mi pueblo, yo soy el alfarero y ustedes son el barro. So dime tú, Jeremías, le hace la pregunta, ¿cuándo el barro le pregunta al alfarero, qué vasija estás haciendo de mí? Yo pensaba que el Señor ya había terminado conmigo, pero en los últimos 8 días me di cuenta que yo simplemente soy barro en manos del alfarero. Pero también pude darme cuenta que soy una vasija que carga un tesoro muy grande, pero un tesoro que no le pertenece a él. Así que por un tiempo me hice a un lado, caminé en silencio, seguí predicando, seguí creyendo, seguí sirviendo, seguí escuchando las cosas que les pasan en sus vidas. Sigue escuchando los complaints de por qué es que nunca tiene tiempo. Yo le he pedido y ahora tal vez entienden qué estaba pasando. Y mientras yo estaba haciendo esto, por dentro estaba enfrentando muchas preguntas, estudios médicos y posibilidades y preguntas que no sabía cómo explicar. Después de 7 meses y de 6 resonancias magnéticas, me senté con mi esposa y le conté lo que estaba pasando y de cuáles eran las opciones que yo tenía. Entonces comenzó una etapa diferente. Y esa fue la etapa de orar ya para pedirle la dirección a Dios. Buscar la dirección, escuchando la orientación profesional, pero buscando la dirección a Dios. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y después de mucho oración y consejo médico, decido someterme a la cirugía. Y el Señor cerró la primera puerta. No voy a dar detalles, en su tiempo tal vez los daré. Debido a la cirugía o el tipo de cirugía, mi aseguranza no la cubre. Y usted sabe qué barata es aquí la medicina. Cientos o miles de dólares. La cantidad es irrelevante, pero no la cubría. Entonces comienzo a buscar opciones y busco una opción. Y una opción era, puedo hacerme la cirugía tal vez fuera del país.
Por el costo traté de hacerme la cirugía fuera del país. Hablé con los cirujanos, todo estaba preparado. Y el día de la cirugía llegó y me encontraba en el hospital. A minutos antes de entrar en la sala, ponen IV, ponen antibiótico. Mi cirugía estaba programada a las 9:30 de la mañana. Yo tenía que estar a las 9 allí. La cirugía iba a durar, y eso fue lo que duró acá, entre 5 horas y media, 6 horas. Y estando lo que es allí, 9 de la mañana, 10 de la mañana, y no me llamaban. Y eso de las 10:45 se va la luz, se va la electricidad en todo el área. Obviamente es un hospital, inmediatamente los generadores comenzaron a funcionar, es un requisito de todo hospital. Pero pasó 1 hora más y no me llamaban. Entre ese tiempo, obviamente por la IV o acostado, me duermo. Y cuando me duermo tengo una visión. Y en la visión me veía yo en la sala de operaciones como si estuviera flotando, observando a los médicos que trabajaban sobre mi cuerpo. En ese momento después despierto, entra el cirujano y me dice, tenemos un problema. No entendemos por qué los generadores están funcionando, pero algunas máquinas en el quirófano no funcionan bien. Así que vamos a posponer la cirugía para el día de mañana. Eso fue lo único que yo necesitaba en el espíritu para saber cuál era la respuesta de Dios. Y le dije, no me la voy a hacer. Si yo hubiera entrado a esa cirugía, 9:30, a las 11 de la mañana, cuando se fue más o menos la luz y dejan de trabajar los aparatos, lo más probable es que no estuviera contando esta historia. Pero obviamente, no les voy a mentir, sentí una gran decepción. Yo hice lo que hice para tratar de ahorrarme dinero, para poder hacer la cirugía, y regreso gastado y sin cirugía. Sentí una gran decepción. Había hecho el viaje, había enfrentado el miedo, el temor, había llegado hasta la puerta, todo parecía lista y la puerta se cierra. Y aprendí algo importante. Aprendí que algunas de nuestras decepciones más grandes son las protecciones más profundas de Dios en nuestras vidas. Aprendí que a veces lloramos porque una puerta no se abrió, sin saber de qué nos está librando Dios. Aprendí que a veces nos frustramos porque el plan no funcionó y se nos olvida que Él conoce el fin desde el principio. Se nos olvida que lo que nosotros llamamos retraso, a veces Dios lo llama misericordia para nosotros. Que lo que nosotros llamamos pérdida, Él lo llama protección. Regreso a casa, la frustración se pasó y comienzo a buscar opciones, varias consultas. En la segunda, la tercera, diferente tipo de consulta que encontré. Estaba sentado y veo que ahí decía que podía aplicar para un préstamo para la cirugía. Lo hice y hace 8 días me sometí a esto. Todavía tengo dolor, todavía estoy en recuperación. En estos momentos estoy endrogado y lo puedo decir libremente. Y no se siente nada. Pero también estoy convencido que Dios nunca pierde el control. En esas noches descubrí el significado de la serie que vamos a comenzar hoy. En esas noches la palabra mantuvo mi mente anclada no a mi realidad, sino anclada a la verdad de Dios. Pero fue el Espíritu Santo el que trajo esa realidad, esa verdad, para que pudiera vivirse dentro de mí. Y cuando la palabra y el Espíritu me encontraron en medio de mi debilidad, en medio de mi dolor, en medio de mi llanto, yo recibí poder para seguir adelante, aun cuando mi cuerpo ya no quería seguir. En estos días mi cuerpo ha desfallecido, pero mi fe se ha fortalecido. Mi cuerpo siente dolor, pero mi espíritu hoy más que nunca está lleno del amor de Jesús. Yo quiero hablarle de 4 verdades que yo aprendí durante este proceso, sin saber que el mensaje y que la serie iba a ser para mí. Número 1,
El proceso me vacía. Todos vamos a tener procesos en la vida. Este fue mi turno, solamente espera tu turno. Es cuestión de tiempo. Vivimos en un mundo caído. La razón que estas cosas pasan simplemente porque este no es el paraíso y estamos en un campo de batalla. Solo que aprendí lo número uno es que el proceso me vacía. Todo proceso verdadero comienza vaciándonos. ¿De qué me vacía? Nos vacía de la ilusión de pensar que yo estoy en control. Nos vacía de la idea de que somos invencibles. Nos vacía de la confianza que ponemos nosotros en el dinero, en la posición, en la experiencia y aún en nuestras propias fuerzas. Pablo dijo en 2 de Corintios 4, 8 y 9 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desamparados. Estamos perseguidos, mas no derribados, pero no destruidos. Sí, observen ese pasaje. Pablo nunca niega el dolor. Pablo dijo, estamos atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. Porque la fe verdadera no consiste en fingir que nada duele. La fe verdadera consiste en saber que aun cuando estoy derribado, que aun cuando estoy desamparado, que aun cuando estoy destruido, esa no es la última palabra, y la última palabra en mi vida siempre la tiene el Señor. Que la verdad de mi vida prevalece de acuerdo a la verdad de quién Él es y no de la realidad que yo puedo estar viviendo. Una de las cosas que me enseñó es que generalmente tenemos una teología superficial de pensar que si tengo fe nunca voy a llorar, que si tengo fe nunca voy a sentir miedo, que si tengo fe nunca voy a tener preguntas. Pero fue Jesús mismo quien en el Getsemaní dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Aprendí que la verdadera madurez espiritual no niega el dolor, sino que la verdadera madurez espiritual lleva el dolor a la presencia del Padre. Y en estos días, aún en estos momentos, tengo muchas preguntas. Preguntas que todavía no tienen respuesta y algunas que tal vez no las voy a encontrar. Dentro de las preguntas que me he hecho, le preguntaba al Señor, Padre, ¿por qué este proceso? Señor, ¿cómo es posible? Hace 7 años me quitaste todo lo económico. Destruiste mi casa, permitiste que se destruyera mi casa. 21 años, no tengo memoria del pasado, más de hace 7 años. Señor, ¿y ahora esto? ¿Que yo soy Job? ¿Que me parezco a Pablo? Pero aprendí que el Señor a veces no nos da respuestas. Porque le decía, ¿por qué en estos precisos momentos cuando tenemos lo de los edificios? Pero descubrí que yo no necesito tener respuestas a mis preguntas cuando yo conozco verdaderamente a aquel que me sostiene. Aprendí que la fe no siempre recibe una explicación, pero la fe verdadera siempre recibe la presencia del Padre. Aprendí que llega el momento en el cual nadie puede hacer nada por usted. Su esposa puede amarlo, sus hijos acompañarlos, la iglesia puede orar. Y Dios mío, he sentido el regalo de Dios, los textos que he recibido de ustedes, animándome, orando por mí. Aquellos de ustedes que han tomado el tiempo para cocinar para mi familia, sabiendo que mi familia ha estado ocupándose de mí. Absolutamente que he sentido el poder y el amor de la iglesia en estos días. Han sido el único momento en mi vida en que he sido bombardeado de motivación y no de problemas o diciéndome necesito hablar con usted por lo que me está pasando. Pero también entendí que hay dolores que vamos a tener que atravesar personalmente. Que llega el momento cuando el cuarto se queda en silencio y es solamente usted y el Señor. Y en esas noches yo miraba a mi esposa dormir y le decía, Padre, yo sé que ella me ama, pero también sé que ella no puede llevar ese dolor que yo cargo en estos momentos. Que soy yo quien tiene que enfrentarlo. Y lo único que te pido, Señor, es solamente saber que tú estás aquí. Dame de tu paz, dame de tu tranquilidad, dame de tu fortaleza para atravesar solamente esta hora y bástame a ti la gracia que tú me das. Y ahí comprendí el Salmo 73, 26.
Cuando el salmista dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El salmista nunca dijo que la carne no vaya a desfallecer. Él dice, cuando la carne falla, Dios permanece. Cuando el diagnóstico falla, Dios permanece. Cuando el gobierno falla, Dios permanece. Cuando te traicionan y tu esposo falla, tu esposa falla, Dios permanece. Cuando tus hijos fallan, adivina qué, Dios permanece. Es la única permanencia que necesitas porque es la única a veces que te va a salvar. Es tiempo que nosotros dejemos de fingir que no duele. Es tiempo que presentemos honestamente nuestro dolor ante el Señor. Lo que esto me enseñó es identificar en qué estaba confiando. Porque algunos de ustedes confían más. Algunos de ustedes han hecho dioses de cosas que no son dioses. Quiere que sea real. Algunos de ustedes su Dios es su esposo o su esposa. Y es por eso que cuando lo traicionan o la traicionan, la vida se les va. Algunos de ustedes su Dios es su hijo o sus hijas, en el cual simplemente toda su vida está rodeando. ¿Quiere saber? Mire usted en qué su vida está rodeada, en qué camina usted más, en qué piensa usted más. Ese es su Dios. Algunos de ustedes es el enojo, es la tristeza, es el llanto. Y lo que esto me enseñó es que cuando me despoja el Señor de todas las cosas, y lo único que queda es Él, me doy cuenta que lo único que necesito es a Él para poder atravesar cualquier cosa. Lo que me enseñó no solamente que el proceso me vacía, sino que la dependencia es la que me guía. Porque cuando el proceso me vacía, yo tengo dos opciones. Una, o llenarme de temor, de enojo, de amargura, o depender de Dios. Y la dependencia no es debilidad, es reconocer de dónde está la fuente de todas las cosas. Es por eso que Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podréis hacer. En los últimos 8 días he tenido la oportunidad de orar como pocas veces lo he hecho en mi vida. Horas incontables. No porque sea más espiritual, sino porque el dolor me quitó otras opciones. Cuando no podía orar, dormir, tenía que orar. Cuando no podía encontrar una posición cómoda, tenía que buscar el rostro de Dios. También en los últimos 8 días he leído el Nuevo Testamento 3 veces. Pero lo que aprendí fue que la palabra dejó de ser únicamente algo que yo preparaba para enseñar. Y la palabra vino a convertirse en el lugar donde mi alma encontraba refugio y donde mi alma podía respirar. Era el lugar en donde mi cuerpo encontraba descanso. Era el lugar en el cual encontraba un compás y una dirección que manejaba el rumbo hacia donde Él me dirigía. La palabra afirmó mi mente en la verdad, pero fue el Espíritu quien sostuvo mi corazón. Y fue el poder de Dios que me ayudó a atravesar lo que he estado atravesando. Aquí está el problema de muchos de nosotros. Porque muchos de nosotros lo único que tenemos es palabra, pero la tenemos como información. Hemos conocido versículos, pero no hemos experimentado el consuelo de estos versículos. Muchos de nosotros solo andamos buscando una sensación espiritual, como si el Espíritu Santo fuera emoción, cuando el Espíritu Santo es una persona. Y cuando nosotros tenemos palabra, pero no tenemos espíritu, no tenemos poder, y no ha cambiado nada en nuestras vidas. Y cuando andamos buscando simplemente emoción, pero no tenemos palabra. Pablo dijo en los Tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses 1:5, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. La palabra, mi amado, anuncia la verdad, pero el Espíritu es el que aplica la palabra. La palabra dice no te voy a dejar, pero el Espíritu es el que hace que esa promesa abrace el corazón en nuestros momentos de dolor. La palabra dice mi gracia es suficiente, pero es el Espíritu el que da el poder para respirar cuando la fuerza se acaba. La dependencia a Dios, aprendí que lo que hace es que produce una oración genuina y una oración diferente. Ya no es una oración religiosa para cumplir. Es una oración que nace desde lo más profundo. Es una oración que dice, Señor, si tú no me sostienes, no puedo. Señor, si tú no me sostienes, no quiero.
Señor, si tú no me guías, me pierdo. Señor, si tu espíritu no me fortalece, mis fuerzas no son suficientes. Y es cuando la palabra deja de ser solamente información. Porque déjame decirte esto, durante muchos años, yo había predicado de muchos de esos textos. Claro que conozco el contexto. Podía explicar la hermenéutica y la exégesis de cada uno de ellos. Había visto cómo estos versículos fortalecían a otros. Pero en estas últimas madrugadas, todo esto dejó de ser un material para un sermón y se convirtieron en el pan para mi alma. Mi gracia es suficiente. Dejó de ser una frase que podemos proyectar en una pantalla y se convirtió en el aire espiritual que me permitía atravesar la siguiente hora. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. No inventa una verdad diferente, sino que toma lo que Dios ya habló y lo aplica con poder en el lugar exacto de tu necesidad. La palabra nos dice quién es Dios, pero el Espíritu hace que nuestro corazón reconozca su presencia. Y ese reconocimiento de su presencia es lo que te da el poder para resistir y para seguir creyendo. Eso es tiempo que usted entienda que el que usted tenga y pase tiempo con el Señor, el que usted tenga un tiempo real para orar y leer la palabra, no lo haga como obligación, sino que sobrevivencia. Porque si usted cuando llegan sus procesos, lo único que conoce es cognitivamente palabra, va a caer en todos los procesos. Si lo único que conoce es palabra, pero esa palabra nunca ha llegado al corazón y lo único, el Espíritu Santo es el que puede llevar a hacer esa palabra que aprendemos y hacerle viva. Adivine qué va a pasar en los momentos que usted caiga, en los momentos que su cuerpo ya no pueda seguir adelante, en los momentos de tragedia, usted va a caer. Porque tenemos que dejar de depender solamente en lo que sabemos y descansar en quién es Él. Aprendí número 3, que el crecimiento, que el proceso me vacía. Aprendí que la dependencia es mi compás, es la que me guía. Pero lo que esto produce es un crecimiento que me amplía. Porque el proceso no solamente revela las áreas de mi debilidad, pero también tiene la oportunidad de ensanchar mi capacidad. Aprendí que cuando usted cree confiadamente en el Señor, nunca va a salir del proceso de la misma manera que entró. Aprendí que cuando usted salga del horno, va a salir sin olor a humo. Aprendí que cuando usted salga del horno, va a salir una vasija nueva, una vasija más fuerte. La palabra dice que cuando Israel fue llevado cautivo por Babilonia, Nabucodonosor, el rey, se inventó hacer una imagen de él mismo. Y hizo un decreto en el cual en el decreto decía, cuando suene la flauta, cuando suene la lira, todo mundo va a doblar rodillas y va a alabar mi estatua, va a adorar mi estatua. La palabra cuenta que todo mundo, porque también el decreto decía, la persona que no lo haga va a ser tirada en el horno ardiente. Llegó el momento en el cual la flauta sonó. Todo mundo dobló rodillas, menos 3 personas, 3 jóvenes que habían venido de Israel, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes no fueron inmediatamente puestos en el horno ardiendo, ya que le servían al rey y de alguna manera él los conocía. Eran importantes para el reino, junto con Daniel. Llevan a estos 3 muchachos y le dicen a ellos, le dice el rey, vamos a darle otra oportunidad. Ustedes tienen que doblar rodilla, porque si ustedes no lo hacen, dijo él, díganme ustedes que Dios va a librarlos de mi mano. Y la respuesta de estos jóvenes es la respuesta que ya casi no se escucha en viejos cristianos en nuestros días. Oh Dios, le dijeron ellos, sepa tú ser rey, sepa tu rey, le dicen, sepa tu rey que el Dios a quien servimos, si Él quiere, puede librarnos del horno ardiente y de tus manos. Pero aun cuando no nos libre, no vamos a doblar rodillas.
Dice la palabra que calentaron el horno 6, 7 veces más. El horno estaba tan caliente cuando los tiran a ellos que los guardias que abrieron el horno fueron consumidos por las llamas. Y cuando estaban allí, el rey queda viendo al horno y dice, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No fue que tiramos 3? Y le dicen, sí, rey, tiramos 3, pero yo veo a 4. Y el cuarto que veo que se anda paseando alrededor de ellos es como un ángel. Ellos salieron. Y cuando salieron, la palabra dice que ni siquiera olor a humo llevaban. Lo que me ha enseñado este proceso, que cuando usted está dispuesto a pasar por el proceso y deja de doblar rodillas antes del proceso. Porque cuando esté en el proceso, cuando esté en la depresión, cuando esté en la ansiedad, es demasiado tarde para creer que lo que sabemos nos va a salvar. Es cuando nosotros obedecemos antes, es lo que hacemos antes que nos capacita, que cuando estamos en el proceso vamos a entrar al horno, pero el Dios de dioses, el Señor de señores, aquel que vivió y al tercer día también murió después de ser puesto en una cruz, Él va a estar con nosotros. Él va a asegurarse que podamos seguir adelante en medio del dolor, en medio de la angustia, y cuando salgamos no vamos a tener ni olor a humo. Pablo dice en 2 Corintios 4:16, aun cuando nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no constante se renueva día en día. Es exactamente lo que he sentido. Por fuera mi cuerpo se ha ido desgastando, pero por dentro mi espíritu se ha ido renovando. En estos días de dolor, no me ha hecho sentir menos dependiente a Dios. ¿Sabe lo que ha hecho? Me ha acercado más a Él. Las preguntas que he tenido no han destruido mi fe, la han purificado. He descubierto paz en medio del dolor. He descubierto que la paz que Dios da no es ausencia de dolor. La paz que Dios da es la presencia de Cristo gobernando mi vida en medio del dolor. El crecimiento espiritual no significa que cosas van a dejar de doler. El crecimiento espiritual significa que lo que antes nos destruía, ahora nos lleva de rodillas. Que lo que antes producía desesperación, ahora produce dependencia. Que lo que antes nuestro corazón nos hacía cerrar nuestros corazones, ahora nos hace más capaces de comprender a otros. José no recibió su capacidad para gobernar el palacio en el palacio. José recibió su capacidad para gobernar el palacio en el pozo, en la cárcel, en la casa de Potifar. David no aprendió a confiar en Dios cuando estaba frente a Goliat. David aprendió a confiar en Dios cuando estaba en secreto con el león y el oso. Lo que he aprendido en estos días y puede verse en nuestras vidas cuando usted pasa por procesos, es cuando usted allí determina quién es su Dios. ¿Cómo es posible que algunos pasen por procesos que solamente porque alguien los vio mal ya quieren irse a otra iglesia? Es la realidad de lo que estamos viviendo en estos días. Yo no le estoy diciendo hay cosas que no se pueden aceptar, pero usted tiene que entender que Dios va a asegurarse de que usted pase. Dios va a traerle personas que a usted le caen mal para que usted aprenda a amar. Dios va a asegurarse que vengan personas que lo traicionen a propósito para que usted aprenda a perdonar. Y si nosotros no estamos dispuestos a pasar por procesos, vamos a pasar el mismo proceso toda la vida. Y Dios nunca va a poder revelarse en nuestros procesos. Aprendí la importancia de lo que hacemos en secreto. Aprendí que Dios usa procesos privados para preparar victorias públicas. Y quizás usted está aquí pidiendo una plataforma mayor. Y lo que Dios está tratando de hacer es ampliando su alma para que pueda sostener la plataforma en la cual Él quiere ponerlo. Quizás usted está aquí pidiendo influencia y lo que Dios está buscando es profundizar su carácter. Quizás usted está pidiendo una expansión o que el reino crezca fuera de usted. Durante el Señor le dice, primero tiene que crecer el reino dentro de ti. Aprendí que antes de ampliar mi plataforma, Dios tiene que ampliar mi capacidad.
antes de confiarme más reino, Él tiene que hacer que su reino crezca dentro de mí. Yo no estoy aquí romantizando el sufrimiento. El dolor no es bueno por sí mismo cuando el dolor no tiene propósito. Lo más desesperante del dolor que le puede pasar a una persona es cuando simplemente duele por dolerse. El problema que usted y yo tenemos es que todos somos más expertos en el dolor que en el amor. Porque la vida hemos experimentado la mayoría más dolor que amor. Pero no significa que nos tenemos que quedar allí. Cristo dice la palabra que murió para que tú tengas vida y vida en abundancia, para que dentro de ti fluyan ríos de agua viva, lo cual significa que si tú no estás viviendo una vida en abundancia es porque Cristo todavía no está gobernando todas las áreas de tu vida. En medio del dolor puede haber paz. En medio del dolor puede haber esperanza. En medio del dolor puede haber gozo. Nunca nadie está solo cuando tiene a Cristo a su lado. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, lo cual significa que si a usted todas las cosas que le pasan no le saben a bien, es porque usted no ama a Dios. Eso no lo dije en el 9:30, pero usted lo necesita escuchar. Lo cual significa que si usted en este momento no entiende que todo lo que está pasando va a ser para su bien, pero ¿cómo es posible que lo que me haya pasado a mí, por qué me pasa a mí, por qué no a ustedes que están a medio cristianos? Porque Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. Porque Él es el que gobierna, Él es soberano. Y porque yo soy una vasija de barro y Él puede hacer conmigo lo que Él quiera. Pero he aprendido que cuando el dolor tiene propósito, el dolor deja de ser dolor. Pero he aprendido que Dios puede tomar un dolor y convertirlo en una cicatriz para que después sea un testimonio que lo glorifique a Él. He aprendido que Dios puede tomar una noche sin dormir y convertirla esa noche en un altar. El que una puerta cerrada puede convertirla en la protección para que yo siga viviendo. Solo que yo lo invito a usted es que pregunte menos cómo salgo más rápido de esto y pregúntele a Él, Señor, ¿qué quieres formar en mí a través de este proceso? Permite que sus heridas produzcan compasión y no lo que han producido en algunos de ustedes que son más amargos que un limón amargo. Y la razón es porque las heridas, le echamos la culpa a la herida cuando la herida tomada en el Señor es una herida que produce salvación para otros. Cuando una herida tomada por el Señor es el testimonio en el cual yo voy a glorificarlo a Él, cuando ayude a otros a salir de donde ellos están. Cuando pueda decirle a otros, es cierto que sé cómo te sientes, sé lo que es sentirse deprimido, sé lo que es sentirse frustrado, sé lo que es sentirse traicionado, sé lo que es sentirse, pero déjame contarte lo que el Señor hizo en mi vida. Él me sanó, Él me cambió, Él me transformó, soy una nueva criatura y el amor de Él vive dentro de mí. Es posible. Aprendí que el poder es el que me envía. Que cada uno de nosotros tenemos una comisión y una asignación. Es la razón por la cual vivimos. Pero aprendí, número 4, que el poder me envía. Que el proceso es el que me vacía, que la dependencia me guía, que el crecimiento me amplía. Pero Dios no hace todo esto solamente para vernos cómo reaccionamos. Él hace para ampliar nuestra resistencia y preparándonos o para prepararnos para convertirnos a cada uno de nosotros en testigos de su poder. Pablo lo dijo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Aprendí que tengo que tener cuidado en mis oraciones porque los últimos 7 meses yo le he dicho, Señor, lo único, yo lo decía en la casa, a mi familia, en nuestros devocionales, cuando hablábamos de ciertas cosas, yo le decía, yo lo único que le pido al Señor, mi única oración desde hace un año, Señor, solamente quiero ver tu rostro. Es lo único que quiero, Señor. Ya yo sé que lo veré cuando yo muera, pero yo quiero verlo ya, Señor. Aprendí que si quiero tener el poder de su resurrección,
tengo que también estar dispuesto a participar de sus padecimientos. Pero aprendí que lo más precioso es que cuando participamos de sus padecimientos, lo importante viene a ser importante en la vida. Aprendí que cuando no lo tenemos a Él, lo podemos tener todo y no tenemos nada. Pero si lo tenemos a Él, puedes quitarse todo en nuestras vidas, pero lo tenemos todo. Pablo no quería conocer solamente enseñanzas acerca de Jesús. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, eso es lo que la iglesia ha venido a hacer. Es simplemente enseñanzas. Por eso es que seguimos cometiendo las mismas burradas. El que toma sigue tomando. El que es infiel sigue siendo infiel. El que roba sigue robando. Lo único que lo hacemos de escondidas, ya cuando nadie nos ve. Es la razón. Y lo único que nos sostiene, lo voy a decir con respeto, pero sin respeto también, lo único que nos sostiene son nuestros talentos. Es lo único que nos sostiene. Pero si verdaderamente vieran quién soy yo, parezco, la palabra dice, mire que los mando como ¿qué? Como ovejas en medio de lobos. Y algunos parecemos ovejas con carne de lobo. Aprendí que todo esto sirve para enseñarnos nuestra propia condición. Pablo no quería aprender solamente enseñanzas acerca de Jesús. Pablo quería conocer a Cristo. Pablo quería conocer ese poder que transforma la muerte en vida. Pablo quería conocer que no es un ruido religioso, ese poder no es un ruido religioso, no es una emoción fabricada, ni es una arrogancia espiritual, es la capacidad sobrenatural de obedecer aun cuando no quiera obedecer, es la capacidad sobrenatural de poder aún en medio del llanto poder alabarlo, es la capacidad sobrenatural de permanecer fieles aun cuando todo alrededor tiembla, es la capacidad sobrenatural de ponerme yo mismo en el horno si esto va a satisfacer las exigencias de mi Redentor. Es la capacidad de hacer lo imposible posible. Ese poder fue el que sostuvo a Noé para construir un arca cuando nadie había visto el llover, cuando nadie había visto lo que él anunciaba, y durante años levantó madera solamente sobre la base de una palabra, y la palabra le dio dirección. Pero fue el espíritu de perseverancia el que le dio la perseverancia necesaria, y su obediencia lo que hizo que esto se convirtiera en salvación para su casa. Fue ese poder que sostuvo a Abraham para poder salir sin él saber a dónde iba. Pero fue ese mismo poder que cuando el Señor le dio el hijo de la promesa a Isaac, y cuando Dios lo levanta una mañana y le dice, hey, dame a ese hijo que amas tanto. ¿Qué haría usted si el Señor lo levanta en la mañana? Es, dame a ese hijo que amas tanto y ofrécelo en sacrificio a mí. No es que una tragedia le quite a algo que usted ama, es que usted verdaderamente se lo ofrezca al Señor. ¿Sabe qué es eso espiritualmente? Es que usted diga, Señor, desde este día ya no más ídolos. Señor, tú eres mi único Dios. Tú eres mi redentor. Tú eres mi restaurador. Mi alma y mi mente y mis ojos van a estar puestas solamente en ti, Señor. Cuando el Señor le dice eso a Abraham, Abraham lleva al muchacho y lo va a ofrecer como sacrificio. Porque Abraham sabía que había promesa para él. Pero Abraham tuvo que creer más en el Dios de la promesa que en la promesa misma. Muchos de nosotros creemos más en la promesa que en aquel que nos da la promesa. Y cuando Abraham creyó en la promesa, el libro de Hebreos dice que él consideró que Dios era poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos. Fue ese poder que sostuvo a José, que después de la injusticia y de la traición de sus hermanos, después de estar olvidado en la prisión, después que fue traicionado por personas, su propósito no fue abandonado, el proceso no fue cancelado, sino que lo que hizo ese tiempo fue darle la capacidad para poder administrarlo todo cuando estaba en el reino, en el trono. Fue ese poder que levantó a David frente a Goliat, humanamente una misión suicida. Pero David no fue confiando en la onda o en las 5 piedras que tenía. David fue confiando en el nombre del Señor, porque sabía que si el Dios no estaba allí con él, el gigante no iba a caer. Pero sobre todas las cosas, ese poder fue manifestado en Jesucristo.
Cuando Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre y por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha ante Dios, cargó nuestro pecado, nuestra vergüenza, nuestra condenación, murió, fue sepultado, pero Él tuvo y Él sabía que el mismo Espíritu que le dio la capacidad de levantar a Lázaro de los muertos, el mismo Espíritu que le dio la capacidad de hacer milagros, el mismo Espíritu que hizo que el ciego pudiera ver, que el sordo pudiera escuchar, que el mudo pudiera hablar, ese mismo Espíritu que le dijo al paralítico, levanta y anda, ese mismo Espíritu sabía Él que aún después de muerto, al tercer día iba a resucitar, y ese mismo Espíritu está aquí, es el mismo Espíritu que nos conforta, es el mismo Espíritu que nos dice, no importa qué derribado estés, no importa cómo esté tu cuerpo, alaba al Señor. En la cruz vemos que el dolor no significa abandono y que la tumba vacía no tiene la última palabra. La muerte. Si Jesús no murió solamente para inspirarme a mí, para poder soportar una cirugía. Jesús murió por mis pecados. Jesús murió cuando yo estaba separado de Dios. Jesús murió cuando yo era incapaz de salvarme. Jesús tomó mi lugar. Jesús pagó mi deuda. Y Jesús resucitó para ofrecerme perdón, reconciliación y vida eterna. Ese mismo poder fue el poder que estuvo en los apóstoles, en Pablo, en Bernabé y en tantos otros. Ese mismo poder fue por el medio del cual ellos no solamente vivieron el evangelio, pero estuvieron dispuestos a sufrir por el evangelio, no porque amaran el sufrimiento, sino porque habían encontrado una vida que la muerte no puede quitar. Y mi anhelo máximo es que nosotros podamos llegar al momento en que podamos saber que aún en nuestro lecho de muerte, la muerte no es el final y que la muerte no puede quitar la vida que tenemos en Cristo. Que podamos decir, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual murió y se entregó por mí. Romanos 8:11 dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos habita en nosotros, Él le va a dar vida. ¿Sabe qué es vivificar? Vida continua, vida constante. Lo cual significa que la resurrección no es un acontecimiento del pasado. La resurrección es la esperanza del presente y la esperanza futura de todo creyente. Ese mismo espíritu está el día de hoy aquí. Y en tantas cosas que el Señor en la intimidad me decía a través de su palabra, es que Dios está llamando a una nueva era. Dios está llamando a hombres y mujeres diferentes. Dios está llamando a hombres y mujeres que ya no sean intimidados por la enfermedad, que ya no sean intimidados por una crisis económica, que ya no sean intimidados por un diagnóstico, ni por la opinión del mundo, ni por lo que el gobierno dice, ni por el color de piel que tenemos. Yo no estoy diciendo que ignoremos la realidad. Yo tuve 6 resonancias, escuché a médicos, cancelé una cirugía insegura y me sometí a otra con responsabilidad. Porque la fe no niega los hechos. ¿Sabe lo que la fe hace, mi amado? La fe se niega a permitir que los hechos ocupen el trono que solamente le pertenece a Dios. La fe no niega cualquier diagnóstico. La fe niega que el diagnóstico, cualquiera que sea, tenga la última palabra. Y es por eso que necesitamos tanto palabra como espíritu para poder tener poder. Es por eso que necesitamos, y esto es tan relevante en nuestros días. Esa es la necesidad que tenemos para poder acompañar al que sufre con amor, para poder buscar ayuda con sabiduría y anunciar a Cristo con valentía. Esa es la responsabilidad que tenemos para que entonces cuando venga un diagnóstico o lo que sea, si Dios decide hacer un milagro, le vamos a dar la gloria. Pero si Él no decide hacer el milagro, le vamos a dar la gloria. Si Dios decide que vivamos, le vamos a dar la gloria. Y si Dios decide que muramos, vamos a darle la gloria. Porque no importa lo que pase, Jehová dio, Jehová que quitó. Y bendito sea siempre el nombre de Jehová. Solo que Dios nos está llamando a nuevas guerreros y guerreras.
No personas que nunca lloran, sino personas que lloran sin soltar su fe. No personas que no sienten dolor, sino personas que aún en medio del dolor siguen creyendo. No personas que tengan todas las respuestas, sino personas que conocen al Dios que permanecen cuando faltan todas las respuestas. ¿Eso qué es lo que estoy llamando a ustedes a que hagan? Póngase de pie. Lo que le estoy llamando es que usted pueda entregarle su proceso al Señor. Renovar su dependencia a Él. Lo que estoy retándolo es que usted pueda ver su vida de adentro hacia afuera y preguntarse, ¿qué es lo que está ocupando la mayoría de mi tiempo? ¿Qué es lo que ocupa la mayoría de mi mente? Porque aquello que ocupa la mayoría en su mente, ese es el Dios a quien usted le está sirviendo. Es por eso que ustedes doblan rodillas. Si su Dios es su hijo o su hija, cuando algo le pasa a él, a ella. El mundo se acaba y el mundo para. Porque ese es su Dios. Y el problema es que Dios no comparte su gloria con nadie. Él va a dar y va a permitir que usted elija quién va a ser su Dios. Es por eso que nosotros frecuentemente estamos doblando rodillas ante los baales de este tiempo. ¿Qué es lo que está ocupando la mayor parte de su mente? Porque eso viene a ser en su Dios. Mi sugerencia es, entrégale el proceso. Renueva en estos días tu dependencia al Señor. Permite que el proceso pueda servir para tu crecimiento. Que el proceso tenga que servir para que tú puedas levantarte con más poder que antes. Uno de los salmos que ha sido mi salmo de batalla en estos días es Salmo 42. Uno de los salmos que hoy puedo decir que entiendo a David cuando él escribió. Y el libro de los Salmos, en Salmo 42, la palabra dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, del cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces y alegrías de alabanza y el pueblo en fiesta. Y me pregunto, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué se turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Este salmo yo no sabía que el Espíritu Santo me lo iba a decir a mí. El siguiente versículo dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti. Este precioso salmo termina diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Si conoces quién es Él. Yo no sé dónde tú estás en el camino de tu vida. Algunos dicen que la vida es, o estás en problemas, o estás saliendo de problemas, o estás a punto de entrar en un problema. O estás en un proceso, o saliendo de un proceso, o a punto de entrar en un proceso. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Si tú estás aquí y no conoces a Dios, los procesos van a derribarte
y tu dolor no tiene propósito alguno. Simplemente vas a sufrir porque vivimos en un mundo caído. Pero hay otra opción. Jesús vino, vivió entre nosotros, vivió la vida que tú y yo no podemos llevar. Y en la cruz, la palabra dice que lo detuvo fue el amor que Él te tiene por a ti. Y en esa cruz Él cargó con todo aquello que te causa dolor. Porque en estas semanas aprendí que el dolor no es la ausencia de fe, sino es la falta de presencia de Dios en medio del dolor. Si tú estás aquí y no conoces a ese Dios que puede cambiar tu tristeza en alegría, a ese Dios que vino, vivió entre nosotros, murió al tercer día, resucitó, a ese Dios que inclusive en medio de tus dolores puede darle propósito a tu vida. Yo quiero invitarte a que lo conozcas el día de hoy. La palabra dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, y que si tú confiesas que Jesucristo es el Señor y Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, y quieres hacerlo el día de hoy, yo te invito ahí donde estás que levantes tu mano. Y vamos a orar por ti, vamos a hacer la profesión de fe. Gloria a Dios, Señor. Si tú estás aquí y no has recibido a Jesús como Salvador y quieres hacerlo el día de hoy, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Si tú estás aquí y no has recibido a Jesús como tu Salvador y quieres hacerlo, levanta tu mano, simplemente recíbelo a Él. Simplemente dile en estos momentos: Señor, mi esperanza va a estar puesta en ti. Mi esperanza va a estar puesta en ti, Señor. Padre, yo te pido que en mis procesos, cualquiera que estos sean, que tú estés en medio de ellos. Si tú has hecho esto, si tú lo has recibido el día de hoy, simplemente vas a repetir esta oración de fe. E iglesia, vamos a ayudarle. Y di conmigo: querido Señor Jesús, el día de hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Padre, gracias por morir en la cruz. Gracias por perdonarme mis pecados. Gracias por haber resucitado. Gracias por haberme salvado. Padre, el día de hoy te recibo a ti y recibo también tu Espíritu Santo que viene a habitar dentro de mí. Padre, ayúdame a seguir adelante, puesta mi mirada solamente en ti. Porque el día de hoy, Señor, yo te he recibido como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra que cuando alguien viene a Cristo hay fiesta en los cielos, pero también hay fiesta aquí en la tierra. Dele su mejor aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Los amo con todo mi corazón. Y primeramente, Dios, nos veamos el miércoles en el estudio bíblico.